colaborador de MX, Santiago Alamilla. Este tema que han pues presumido mucho en la 4T, que los bajos sueldos, que no va a haber compensaciones en el caso aquí de Sonora, pero luego nos enteramos que los altos mandos sí las van a recibir. Pero lo que nos traes tú en esta ocasión, Santiago, es bajos sueldos y muchas horas extras. Bueno, ¿están queriendo amortiguar el golpe o qué pasa? Excelente tarde. Hola, Silvia, hola Daniel, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio del bellísimo estado de Sonora. Pues en esta ocasión lo que descubrimos, no estábamos haciendo una investigación que se va a publicar en estas semanas en relación a las empresas que se han ido creando para poder atender las mega obras de esta administración, y entonces vimos el detalle de lo que está sucediendo con los servidores de la nación. Recordemos que los servidores de la nación se incorporan a la Secretaría del Bienestar cuando empieza la administración, y estamos hablando de un poco más de 20,000 personas que están pues haciendo los censos, se empiezan trabajando para el gobierno. Eran las personas que se dedicaron a hacer el equipo de tierra de la campaña para la presidencia de la República de Andrés Manuel, y después se incorporan como parte de la Secretaría de Bienestar para llevar a cabo los censos, pues para todo este paquete de becas y apoyos que está manejando la 4T. El problema que vemos aquí es que, pues bueno, a pesar de que, pues como siempre, ¿no?, se cacarean muchas cosas con las palabras, en el discurso, pero la realidad es que todas esas personas, esas 20,000 personas, están contratadas bajo el régimen de honorarios. O sea, no están formalmente, a pesar de que son servidores públicos, porque la propia legislación y la propia Secretaría los reconoce así, manejan datos personales de la ciudadanía, etcétera. De hecho, son servidores públicos, pero pues son tratados como servidores públicos de cuarta o de quinta, porque trabajan por honorarios, no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen prestaciones. Y lo peor es que pues los recontratan cada 3 meses, o sea, empiezan a trabajar y cada 3 meses tienen que volver a firmar un contrato. Oye, Santiago, pero todo esto pasa por encima de todas las leyes en materia laboral, ¿no? Completamente, esto es algo, es una anomalía, es algo completamente anómalo. O sea, recordemos que esta administración pues movió a nivel legislativo para poder evitar el outsourcing y pues para supuestamente evitar que las personas pudieran estar subempleadas. Pues ellos, la propia Secretaría del Bienestar, pues hace esto, ¿no? Entonces, claro que está en contra de toda la legislación, porque además de que las personas que están laborando, son servidores públicos, tienen horarios, tienen asignaciones que cumplir, o sea, no cumple con ninguno de los requisitos para poder ser un honorario. Pues aparte de todo esto, pues ni siquiera tienen prestaciones sociales. O sea, hablamos de lo básico, ¿no? Aguinaldo, servicio médico. Muchas personas se enferman y pues son dadas de baja porque se enfermaron. Entonces, esta es la situación que priva con los servidores de la nación. ¿Cómo ven? Sí, y esto es en todo el país, Santiago, o es exclusivo de algunos estados. ¿Y qué tantos servidores de la nación hay? No sé si tengan el dato. Sí, aplica a toda la República. Estamos hablando de que es una práctica sistemática que está haciendo la Secretaría de Bienestar. Estamos hablando de más de 20,000 servidores de la nación. Entonces, aparte de que no tienen las prestaciones, aparte de todo eso, son sujetos de malos tratos. O sea, como las personas que están ocupando las posiciones ahorita que les dan esos trabajos, pues lo hicieron por medio digamos, de bonos políticos, o están obteniendo esos puestos por cuestiones políticas, pues así los tratan, ¿no? O sea, los tratan de esa manera y pues aparte de que tienen que usar sus propios recursos para poder hacer su trabajo, o sea, no tienen, los mandan, por ejemplo, un ejemplo, no los mandan a las escuelas para el tema de la escuela digna, ¿no? Que hay un programa
federal para que les otorga recursos para poder construir o arreglar algunas cosas que les faltan a las escuelas, los mandan a los servidores de la nación a las diversas escuelas y pues ni siquiera les pagan su transporte, o sea, decir que ni sus camiones, ni sus alimentos, ni nada, ¿no? Entonces, esos 20,000 servidores de la nación pues están en estas condiciones laborales, subempleados y pues realmente explotados por lo que es la administración pública federal. Y los servidores de la nación no entraron a trabajar o no entraron a prestar el servicio el 2018, lo hicieron antes, ¿no? Desde campaña los veíamos. Sí, de hecho, ese fue el tema. En la campaña, todo el equipo de tierra, o sea, los que estaban visitando casa por casa para poder promover al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, una vez que logra la presidencia de la República, los incorpora a lo que es la Administración Pública Federal, pero los incorpora bajo esta figura, una figura de contrato por honorarios. Entonces, así están como por honorarios. A las personas que entrevistamos, por ejemplo, nos demostraron, ¿no? Cómo cuál es el tipo, cómo la forma en que ellos están trabajando. O sea, les notifican, por ejemplo, dan listados, tienen que visitar, pues en el tema del programa de los discapacitados, o el tema de las becas Benito Juárez, o de la escuela, este programa de la escuela segura, o el caso de las vacunas. Entonces les dan unas asignaciones laborales para que ellos puedan visitar a todas estas personas y entonces llevar, pues digamos, control de a quiénes se les está entregando estos apoyos que el presidente de la República a través de la Secretaría de Bienestar está manejando. Entonces, pero pues esas actividades que tienen que hacer, pues muchas veces les lleva de lunes a domingo en horarios de más de 10, 11 horas diarias, y pues obviamente ellos no tienen, como están contratados por honorarios, no tienen ni siquiera las prestaciones sociales básicas. Y los ponen a hacer cualquier cosa, por ejemplo, en el caso de Yucatán, pues hubo una queja, unas manifestaciones de estos servidores de la nación, porque inclusive los pusieron a hacer trabajos de albañilería. Ahí el caso estuvo muy interesante porque, sí. Oye, Santiago, de casualidad, ¿tienen ustedes idea cuánto le significa al erario público el pago o el costo de estos servidores de la nación? Bueno, no tengo en este momento a la mano el dato exacto, pero estamos hablando de más de 20,000 servidores de la nación que cobran en la categoría más baja 11,000 pesos mensuales, y hay algunos, los que son sus supervisores, que tienen un salario, un honorario, por decirlo así, de 34,000 pesos, y por último hay una categoría superior que es de 70,000 pesos, que son los menos, obviamente, pero eso es lo que están cobrando. Y Santiago, ¿a quiénes vinieron a sustituir estos trabajadores? ¿No había un programa antes con algún otro nombre? ¿Llegaron en sustitución de algo o fue una nueva creación de la 4T? No, fue una nueva creación de la 4T. No había un antecedente de esto, y los incorporan a la Administración Pública Federal, pero con esta figura, ¿no?, de honorarios. Y de hecho, fíjate, Cintia, que eso es muy interesante lo que comentas, porque a raíz de que esa es la manera como ellos entran a la Administración Pública Federal, los malos tratos están a la orden del día, e inclusive cuando se quejan, porque ha habido manifestaciones en Nuevo León, en Tabasco, en Yucatán, etcétera. Aquí mismo, cuando me tocó asistir a las mañaneras, pues en muchas ocasiones salía de la conferencia matutina y estaban haciendo algunas personas sus manifestaciones allá, me tocó entrevistarlos también. Como ellos se incorporan así, pues les dicen, bueno, ahora sí que si te gustó, ¿no? Y si no te gustó, pues nada más no te renovamos tu contrato. Así es. Y bueno, también han trabajado en la aplicación de la vacuna contra COVID y los hemos visto pues en varias partes, ¿no? Sí, de hecho, inclusive, y esto pues me lo comentaron pidiendo que se guardara el anonimato, pues porque obviamente, pues como todos necesitamos trabajo, pues ellos también requieren el trabajo, claro, y tienen miedo de represalias, y les encargan incluso
no de manera generalizada, pero sí en algunos estados de la República, les encargan incluso que hagan labores partidistas. O sea, en muchas ocasiones ellos debatan con los listados que tienen de la ciudadanía, porque pues recordemos que son servidores públicos, con los listados que tienen, direcciones, nombres, teléfonos, etcétera. Ellos entonces después acuden a lo que son sus áreas de trabajo para recabar información con respecto de cómo ve la gente a Morena, si tienen intención de voto a favor de Morena, etcétera. Cosa que pues esto, las personas que me tocó entrevistar pues han manifestado su desagrado y su inconformidad, porque pues es algo que están violando todas las leyes electorales que existen en este país, porque no puedes utilizar recursos públicos pues para labores partidistas. Es un concepto muy básico, muy elemental, pero así está sucediendo. Santiago, ¿y quién funciona como el jefe, como la persona, los delegados que hay en cada entidad, o ellos a quienes le rinden pues de sus actividades, de su diario trajín? ¿Están en cada una de las áreas? ¿Cómo es? ¿Quién los liderea? Nosotros obtuvimos mucha información a través de Transparencia, que fue pues son los medios que tenemos para poder llegar a la información. Y tienen una estructura, de hecho ellos están en la estructura de la Secretaría del Bienestar. Ellos están en la estructura, hay pues lo que le llaman el superdelegado, ¿no? Y el superdelegado tiene a su vez unos delegados regionales, y esos delegados regionales a su vez tienen a los coordinadores de los servidores de la nación, y debajo de ellos existen todos pues todas estas personas que están dadas de alta por honorarios, y que así las clasifican. De hecho, en alguna respuesta que obtuvimos por parte del INAI, cuando cuestionamos a la Secretaría del Bienestar de que había quejas por despidos injustificados, la respuesta fue hasta chocante. Digo, es que no los podemos despedir porque no son empleados, no están contratados, únicamente no les renovamos el contrato. Entonces, pues eso de alguna manera nos permite ver, pues digamos, la precariedad y la vulnerabilidad que tienen estas personas, estos mexicanos que están trabajando dentro de la Secretaría de Bienestar en un trabajo que tiene que ver directamente con la población vulnerable, ¿no? Porque son los que se encargan de acercarse a las personas mayores, de llevar el censo de las personas con discapacidad, etcétera. Muy bien, pues interesante el tema. Como siempre te agradecemos mucho, Santiago Alamilla, por compartir estos trabajos de investigación que pues son interesantes para todos.